Baile, duro baile. No solo la Honda XR600 es considerada una quiebrapatas. Prepárate porque esta Yamaha te va a enamorar. Hoy veremos una de las motos favoritas del patrón del mal escogido. Una moto muy popular en Colombia, por su rapidez y fiabilidad, la maravillosa XT500 y TT500. ¿Por qué te coges del espejo? Lo vas a partir. Ahí sin miedo, al éxito. Adiós, favor, ¿qué pasa? El machete. El machete le van a decir, pues dele la herencia. Mira, yo le digo cómo es. Bájela. Ahí, húndale el descompresionador. Bájelo más. Ahí, ya. Súbala y péguelo sin asco. ¡Epa! Esa es, ya. La XT500 compuso gran parte de la historia de Yamaha como constructora de motos a nivel mundial. Este modelo fue uno de sus mayores aciertos en todos los aspectos. Para 1970 empezó su diseño e idealización, de manera que se presentó al público en Marruecos y para 1976 saldría oficialmente a los principales mercados de países del primer mundo. Por esa misma fecha, Yamaha también lanzaría varios modelos de la línea DT, como la 125 y 175. Con un diseño muy similar a esta XT500. De hecho, casi todas las motos consideradas doble propósito mantenían la misma estructura física. No eran tan altas ni robustas como aparecieron a mediados de los 80. La XT500 en dimensiones es una moto pequeña en altura para lo que conocemos hoy en su segmento. Asimismo, Yamaha también dispuso de una versión acondicionada para el off-road. La diferencia está en que tiene labrado en las ruedas con tachas, carga menos elementos como algunas cubiertas y por consecuencia menor peso. No obstante, sigue siendo la misma XT500. Esta versión para circular sobre trocha se llamó TT500. En general, la popularidad de esta espectacular moto, que nace a partir de su participación en el nuevo, para ese entonces, Rally París-Dakar, celebrado en África. Las dos primeras versiones de este evento las ganó el piloto francés Cyril Neveu a bordo de una XT500. De ahí se extendió en gran medida a toda Europa y Estados Unidos. Tanto fue la popularidad de la XT500 en esos lugares que, después del cese en su fabricación, siguió siendo preferida incluso sobre motos más modernas en la época como la XT550 o la XT600. Sin duda esto muestra el reflejo de la reputación que se llevó esta Enduro 500 de Yamaha. Ahora hablemos un poco de por qué esta moto tiene mala fama en Colombia, ya que es parte de una historia muy conocida ya por todos. Oficialmente, aterrizó en Colombia en el año 1978. Al mismo tiempo, en ese año también llegó la variante off-road, la TT500, que alcanzó a vender unas pocas unidades antes de su retiro en 1980. Luego, 2 años después, llegarían las últimas unidades de la XT500 en la versión H, de manera tal que su trayectoria fue muy corta comparado en países europeos. Esta Yamaha 500 era una de las motos más grandes en el país. Las pocas que estaban circulando eran de baja cilindrada. La industria motera apenas estaba dando sus primeros pasos aquí en Colombia, de manera que la XT500 solo estaba a manos de personas con buen poder adquisitivo e inclusive fue muy popular en la mafia, como en el cartel de liderado en ese entonces por Pablo, por lo que creció una estigmatización alrededor de estas máquinas de gran calibre entre la sociedad y autoridades. Empezó una persecución contra este ejemplar y esa fue una de las razones de su poca estadía en el país. Muchas personas de esa época afirman que para comprar esta moto tenían que dar muchas explicaciones de sobre para qué se usaría, cuál era el propósito de su uso. Y si a las autoridades no les convencía tu explicación, no te dejaban comprar esta moto.
Ahora hablemos un poco de Latinoamérica y la quiebrapatas XT500. Fue una de las innovaciones en su época y más en países latinoamericanos, donde las pocas motos que había eran de ciclo 2 tiempos, mientras que la XT500 estaba dotada de un motor de 4 tiempos. Era inconfundible su sonido ronco y suave. A esto, la relación peso-potencia es muy optimizada. La moto de serie llega a los 138 kilos de peso que, con casi 30 caballos de fuerza, hacen una buena combinación. Paralelamente, aparte de aprovechar mejor la potencia, su bajo peso le permite ser muy maniobrable y tener un control fácil. En la seguridad, los tambores eran los encargados de detenerla. El diseño es muy clásico y elegante. Implementaba todas las tendencias de estilo de los 70s. Su depósito de aluminio pulido es uno de los mayores atractivos. Por otro lado, el tablero de instrumentos simple se conforma de 2 relojes análogos. Uno es un tacómetro y el otro es un velocímetro con odómetro integrado, sin mencionar los testigos que están dentro de estos círculos. Lo mejor de la XT500 desde su lanzamiento hasta hoy es que es reconocida como una moto súper fina y resistente, llevando la identidad purista enduro. De hecho, todavía muchas de esas motos circulan por las actuales vías del mundo. No obstante, no pudo faltar los inconvenientes. Alguno de sus problemas iniciales fue la poca resistencia de la cadena de distribución o la fácil pérdida de presión en la bomba de lubricación. Asimismo, otra cosa fue el difícil encendido. Aunque esto era un problema más de la falta de técnica de algunos moteros que de la misma moto, ya que las primeras motos no contaban con el sistema de descompresión, siendo la responsable de cientos esguinces en tobillos. Finalmente, la XT500 vino al mundo para convertirse en una moto valiosa y dejar una huella en la historia. Algunas motos solo pasan sin identidad y sin dejar recuerdos que perduren. Pero la XT500 marcó una generación y dio impulso a un segmento que se ha vuelto uno de los más importantes en el mundo. Ganó los 2 primeros campeonatos del Rally Dakar, conocido en este entonces como Rally Paris-Dakar. Fue una de las más vendidas en Europa y mucha gente aún después de su retiro la prefirió sobre ejemplares mejor equipados y más modernos en ese momento. Ganó los 2 primeros campeonatos del Rally Dakar, conocido en este entonces como Rally Paris-Dakar. Fue una de las más vendidas en Europa y mucha gente aún después de su retiro la prefirió sobre ejemplares mejor equipados y más modernos en ese momento. Además, montó las bases de una de las familias más famosas de Yamaha. Ahora existen modelos desde la XT125 hasta la XT660, incluyendo la versión Ténéré. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco de todo corazón. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerda que tu opinión, fotos y anécdotas me interesan mucho. Un abrazo grande.